Digo, bueno, otra reunión, dentro de 15 días tengamos otra reunión. Todo era así, porque ¿cómo hacía uno para pasar este paso? Y bueno, la única persona que me influyó en ese momento fue mi madre, que me dijo, por cierto, mi mujer me dijo que si asumía me echaba de la casa. Mis amigos me dijeron, estás chiflado. Bueno, todos me dijeron lo mismo, ¿no? Salvo mi madre, que me dijo, no te entiendo. ¿Cómo no me entiendes? Si vos sos demócrata cristiana, estás en contra. No, pero no es eso. Si tu padre viviera, sentiría vergüenza de vos. ¿Por qué? Digo, ¿qué es lo que he hecho? Y me dice, no, porque vos hablas de la ciudad todo el tiempo. Me tenés harto, venís hablando no sé desde cuándo sobre la construcción de la ciudad. Y cuando te toca y te dicen, venga, hágalo, usted dice que no. Y bueno, sí, pero no sé, bueno, yo te digo nada más que eso. Tu padre sentiría vergüenza. Bueno, finalmente fue más fuerte la opinión de mi madre que la de mis amigos, de la de mi mujer y todo lo demás. Fue así. Bueno, pero se terminó en eso, o sea que finalmente terminó en un tema que iba a dominar la década siguiente, las 2 décadas siguientes, o sea, el trabajar sobre la ciudad de Córdoba. Hasta el 84 estábamos mal, ¿eh? Entonces tuve bastante trabajo en Sudáfrica, efectivamente. O sea que trasladé un grupo de personas de mi estudio, me asocié con un amigo sudafricano y montamos un estudio. Él tenía su estudio, yo lo reforcé nada más, ¿eh? No necesitamos montar un estudio, como lo dije, ¿eh? Era un estudio que existía. O sea que, bueno, trabajamos mucho en Sudáfrica. Trabajé mucho con él, ¿no? Y después ahí saltamos a Hong Kong, ¿no? O sea que mucho tiempo estuve trabajando fuera. Pero siempre volviendo a la Argentina, o sea, siempre volví a Córdoba. O sea, eran 15 días allá y 15 días en Córdoba. Y 15 días en Buenos Aires. O sea, venía todas las semanas que estaba acá. Y esto nunca lo dejé. Y tampoco nunca dejé de vivir en Córdoba. Y luego, bueno, sí, la década se cerró efectivamente con otro viaje, con otro encierro en Bolivia. O sea, que di una conferencia en Bolivia, mostré una serie de cosas, me invitó por el Colegio de Arquitectos, en la Casa de la Cultura de la Municipalidad de La Paz. Y bueno, en medio cuando terminó la charla, viene un señor pelirrojo de ojos celestes. Y digo, bueno, se dirige a mí, me habla en perfecto castellano. Yo dije, este era un vikingo, yo dije, este tipo me va a hablar en algún idioma raro. Y me dice, yo soy Ronnie McLean, dice, soy el nuevo alcalde de la ciudad de La Paz. Me gustaría conversar contigo. Sí, ¿cómo no? Bueno, ¿por qué no venís mañana a mi casa? Dice, y conversamos. Bueno, fui al día siguiente a la casa y me dice, yo quiero que vos me acompañes en la gestión. ¿Pero para hacer qué? Digo, bueno, para hacer lo que vos querías hacer en Córdoba y que no te han entendido sobre los centros culturales. Los centros culturales nacieron como centros de participación comunal, o sea, nacieron como CPC, con el carácter que ya habían nacido. Y él entendió toda la otra parte, porque él era graduado de Harvard, ¿eh? O sea, era un escocés, barbirrojo, ¿eh? Todo este, de pelo rojo, ojos celestes, qué sé yo, que hablaba un impecable inglés, un impecable castellano, y supongo que igualmente sería el quechua y el aymara, porque hablaba con las cholitas y con cosas, se reunía en una reunión con ellos y tenía reuniones con las cholitas, y era una discusión de 1 hora, todo en quechua y en aymara, o sea que se ve que manejaba todos estos idiomas. Y él me entusiasmó y me dice, bueno, pero vas a tener que venirte para acá. Digo, ¿por qué? Si puedo mandar los proyectos. No, acá no se concreta nada si no estás ahí, ¿eh? Me dijo lo mismo que el otro intendente. Si vos no estás ahí, olvidate. Si vos vas a ser simplemente asesor, consejero, vas a mandar el proyecto, no pasa nada. No se concreta nada así, ¿eh? Y yo que más o menos sabía algo de eso, ¿no? Efectivamente en Córdoba, en el poco tiempo que estuve, en los 12 meses que estuve nada más. O sea que en 12 meses hice todo lo que se vio ahí. Pero lo hice en 12 meses porque había pensado durante mucho tiempo y ahí eran proyectos teóricos ya realizados. Y en La Paz era distinto, pero me tomó los 3 años, ¿eh? Porque era muy difícil hacer las obras. Pero efectivamente esa década, como decís vos, está caracterizada por la extranjerización. Y después en los 90 volviste y te ocupaste el decanato allá de Córdoba, una gestión de 10 años, ¿no? 10 años, sí. Y también volviste a la ciudad de Córdoba como secretario.
como secretario de Obras Públicas. Sí, estuve como secretario de Desarrollo Urbano durante 2 años. ¿Sentís que pudiste como cerrar el ciclo de Ciudad de Córdoba, digamos, como planteamiento urbano? Yo creo que sí, digamos, en algunas cosas sí. Las ciudades nunca se acaban, ¿eh? O sea, y no son obras de una sola persona, sino la sociedad toda construye las ciudades, ¿eh? Y la suma de todos los colegas y la suma de todos, o sea, es el testimonio, por eso es un producto cultural tan por excelencia, como decía Hegel, la ciudad, porque justamente es el producto de la comunidad y de la historia. Entonces las ciudades nunca están acabadas, pero digamos, las ideas que yo tenía en todo caso se terminaron de concretar en ese periodo, o sea, los centros de participación comunal, la descentralización de la ciudad de Córdoba y la generación de un sistema de verde en toda la ciudad de Córdoba. Pude concretarlo, pero claro, también ahí pude experimentar. Efectivamente, yo me quedé como asesor porque se superponía el decanato con la secretaría, entonces me costaba mucho llevar las dos cosas juntos, ¿eh? Porque además nunca dejé Buenos Aires, o sea, siempre vine a enseñar, o sea, nunca dejé de enseñar, ni cuando decano, nunca pedí licencia, porque en realidad ser decano no me interesaba mucho, ¿eh? O sea, lo que me interesa es esto, o sea, esto que hemos construido, esto que venimos construyendo hace 20 y tantos años y que es un trabajo único, ¿eh? Que es construir una relación especial entre un grupo de personas que han generado el taller, o sea, que por eso tenemos esta comunión, o sea, yo me siento obligado a venir y porque me siento obligado hacia las personas que quiero, ¿no? Y a su vez los otros se dan cuenta que yo los quiero, entonces me quieren ellos, ¿eh? Entonces hay como una ida y vuelta constante de cariños y esto hace que uno se comprometa con un lugar y no pueda faltar nunca, ¿eh? Entonces, aunque tenga las cosas más graves entre medio, no puedo faltar. Bueno, eso hace básicamente a la imposibilidad en la misma ciudad de Córdoba de desarrollar la tarea de decano, que se suponía la cantidad de reuniones políticas a nivel de universidad, reuniones políticas internas, o sea, está lleno de complicaciones de esto, o sea, no es fácil. Entonces, no podía continuar con la secretaría, entonces renuncié a la secretaría y el intendente, que duró 8 años, me nombró asesor de él, o sea que le hacía todo lo que él me pedía, pero en la medida que yo pudiera. Por cierto que era más difícil verificar que los que lo seguían a uno concretaran exactamente el plan que uno tenía en la cabeza. No era tan fácil. Pero Hoy, año 2000, a partir de ahí hasta nuestros días y lo que viene para el futuro, ¿cómo lo ves? bueno, hasta ahora sí. La bola de cristal no tengo. O sea, lo que pasa Pero después. que me gustaría que, cuentes un poco las facultades y después que cuentes un poco cuál es el proyecto que te gustaría hacer en el futuro cercano, ¿no? ¿Qué proyecto todavía no hiciste o te hubiese gustado hacer? Y Bueno, cuál te gustaría en esta hacer? década hice bastante, digamos, al fines de la década pasada y en el comienzo de esta, hice muchas cosas con la Universidad de Córdoba y en la facultad. Las facultades del campus de la Universidad de Córdoba y en el centro histórico. Pero el tema que más me gustó, por cierto, fue la casa mía. O sea, haberme podido terminar mi casa, ¿eh? Ese fue el tema más importante de mi vida, digamos, ¿eh? Además con el que me siento más identificado, porque no hay nada como poder construir finalmente su propia guarida, ¿no? Poder construir su propio nido, ¿no? Y bueno, y durante mucho tiempo no pude hacer casas, o sea, las casas que hice fueron solamente para amigos, ¿eh? Por amigos muy íntimos, por mucho compromiso, si no, porque es muy difícil desarrollar una documentación de una casa, ¿eh? O sea, es muy costoso, es imposible obtener una compensación adecuada para el enorme esfuerzo que se supone, para el tiempo que supone. Entonces, por razones económicas no lo podía hacer, ¿eh? O sea, concretamente al principio no podía hacer nada más que hice 2 o 3 casas para íntimos amigos, ¿eh? Y bueno, y en este momento afortunadamente tengo varias casas en construcción, ¿no? Y diría que ese es uno de los grandes temas, o sea, no hay temas más, yo creo que pocos temas son más lindos que hacer la casa, ¿eh? Por eso se nos cuesta tanto hacerlas, ¿eh? Económica y temporalmente, nos cuesta tanto tiempo,
porque son temas inagotables. Uno dice, y yo me recuerdo cuando hice el Hospital de Urgencia de Córdoba, en ese mismo momento estaba haciendo una placita de 12 metros por 20, que habíamos expropiado atrás de una iglesia colonial. Me tomó más la placita de 12 por 20 que el hospital que tenía 16.000 metros cuadrados. Mucho más tiempo. Porque en el hospital sabía todo, o sea, pero en el otro no sabía nada. Como el otro era una especie de papel blanco, me tomó muchísimo tiempo. La placita esa volvía cada semana y la cambiaba, y nunca me satisfacía. O sea, nunca encontraba la vuelta a la placita esa. En cambio, el hospital comenzó un día, me recuerdo que era Navidad o algo por el estilo, eran 2 fines de semana largos. Me encerré durante 15 días y vine con todos los planos, unos 50 dibujados para que se pusiera. Bueno, fui desarrollando después los detalles, pero el hospital uno ya lo tenía prefigurado y lo había estudiado bastante en los concursos, en los concursos que Roberto había ganado, nosotros habíamos salido tercero en uno, éramos los mejores de los peores, digamos. Siempre el único que vale es el primero, el primer premio, todos los otros premios no sirven, porque uno dice con eso nada más que es el primero de los que perdieron, cosa que no sirve para nada. Pero ese tema tomó muy poco tiempo y el otro tomaron mucho. ¿Quieres ver, que mostremos algunas imágenes? Sí, cómo no. Esta es la ciudad de Córdoba, la implantación en la ciudad de Córdoba está en una exposición central y como consecuencia de eso, todas las vías es una ciudad radiocéntrica y al mismo tiempo con ejes que la atraviesan desde Buenos Aires. La ruta 9 entra por Río Segundo, Toledo y sale allá en General Paz y Jesús María. Entonces, la ruta que va a Altagracia va a llevar a Río Cuarto, la ruta que sale hacia el este, donde dice Montecristo, lleva a Santa Fe. O sea, todos son, y ahí se ve la cadena de montañas que está entre medio de la ciudad y el lago del embalse San Roque. Estas son las dos estrategias, una de los años 80 y otra de los años 90. O sea, en la primera es la monumentalización del área central y la peatonalización del área central y la recomposición de una serie de instituciones importantes de ella. Allá está el hospital de urgencia que mencionaba antes, está en el ángulo superior derecho de la imagen izquierda, pero por cierto que está traída de 3 cuadras, o sea, son licencias poéticas que cuando uno dibuja pues, se puede permitir hacer. Y la imagen de la derecha es la perspectiva de la ciudad de Córdoba con 2 tipos de implantaciones. Una, los centros de participación, que están ahí dibujados más o menos como eran en un momento determinado, tal como se construyeron, y la recuperación del río como un elemento paisajístico y un paisaje, un parque lineal, y la consolidación de la malla urbana que está llena de grandes vacíos a través de este parque que se llama Parque de la Vida. Esa es la imagen de la ciudad, zona central y periferia, otros variantes de la periferia, y este es el centro histórico con la fundación, el plano fundacional y la catedral y la Compañía de Jesús que se ve al fondo, ¿no? Y estas son 2 imágenes, un cuadro mío y otro de Magritte, nada que ver, pero digamos, la calcomanía de Magritte de la izquierda está en la base, junto con este cuadro, de un crimen que sucede en Córdoba, que yo imagino que sucede en una casa, dice en el domicilio, y me recuerdo haber pasado que yo pasaba siempre con la moto frente a una casa que era esta. Entonces me imagino cómo sería el interior y el asesinato en sus 3 versiones, la ida en planta, en axonométrica y estas 2 están en la base de esta operación, que es la puesta en valor de un edificio histórico como el Cabildo y la Catedral a través de un rebatimiento de la fachada que haga una especie de texto como este y una fachada rebatida que permite un poco caminar por sobre ella y tener una sombra real y una sombra nueva. Una sombra, digamos, que es pétrea y la otra que es la sombra que va cambiando conforme a la hora del día y el lugar del día. Y esta es la peatonalización de Córdoba, en la que hay un eje monumental que vincula acá abajo de la derecha la manzana de las luces, una alameda y una serie de tratamientos en la que se van a ver que hay 3 tratamientos de peatón. Una está en la sombra arrojada de la universidad en el día de la fundación,
Este es el desplazamiento de la traslación de la planta del edificio de la legislatura en Córdoba, que está en el pleno centro, que sale sobre el pavimento, con esta sede de o la sala de reuniones de los diputados. Y esta es la peatonalización de toda la parte, digamos, de un eje este-oeste, que está muy castigado por el sol. O sea que la temperatura de ustedes de ayer era 34, ¿no? En Córdoba era 39. Nosotros no tenemos la humedad de ustedes, ¿no? Entonces se aguanta un poco más, ¿eh? Yo diría que bastante más, ¿eh? Acá se muere uno y allá está cerca de la muerte. O sea, con 39, 36, sensación térmica 39, algo así. Creo que fue ayer. Y esta entonces es la pérgola, que es unos árboles, es una cubierta ecológica, o sea, un artefacto ecológico que posee toda el área central y genera una suerte de ombráculo y un lugar de estar. Entonces la gente se sienta. Es una plaza lineal que compromete todo el tejido y la gente va al centro. O sea, la gente, ustedes los que han ido a Córdoba en múltiples viajes han visto que está lleno de gente. O sea, está lleno de gente y además de todos los grupos sociales, lo que es importante. O sea, a la tarde, claro, la clase alta no queda, pero a la mañana hay de todo, porque como hay oficinas administrativas, sedes de comercios importantes, están en los shopping, pero la base sigue estando en el centro. Esto se ha deteriorado, pero no tanto, digamos, no tanto como en Santiago de Chile, ¿eh? Este es el sistema de galerías que trata de conectar este sistema de pérgolas. Y estas son algunas calles peatonalizadas con otros criterios, o sea, con jacarandáes, con álamos plateados y demás. Y el cuadro de la derecha es un cuadro de Magritte que se llama La vida cotidiana. La vida cotidiana es una reflexión sobre qué es lo que percibimos, dónde está la percepción. Está en nosotros mismos, está en la realidad, qué es la percepción. Y esto lo va a pintar Magritte con este cuadro de Caballete puesto frente al paisaje, que repite el paisaje. Y va a tener una correspondencia muy fructífera con Michel Foucault, ¿eh? O sea, la correspondencia con Foucault es justamente sobre la naturaleza de lo que percibimos y la naturaleza de la realidad. Y en un libro que es magnífico, que escribe Foucault, están recogidas las reflexiones de él sobre la obra de Magritte, y hay una correspondencia que se celebra entre los dos, que está publicada en alguna edición, creo que en la inglesa, en la que se llama Ceci, ce n'est pas une pipe. Es un cuadro de Magritte que es una gran pipa, gigantesco, es un cuadro grande, ¿eh? O sea, tendrá 3 metros por 3, que dice, es una pipa absolutamente hiperrealista, y abajo dice, con letra infantil, Ceci, ce n'est pas une pipe. Esto no es una pipa. Entonces, a partir de todo esto, Magritte, quiere decir, Foucault, empieza a escribir estos ensayos magníficos sobre la pintura de Magritte, con la cual va a corresponder y va a generar estas reflexiones que están en la base de esta operación. El cuadro de la izquierda es un cuadro de Urbino, que está en la ciudad de Urbino, pintado por Piero La Francesca, que se llama La flagelación. Uno no sabe si el tema es la flagelación o los 3 donantes del cuadro que aparecen acá afuera, ¿no? Entonces uno dice, pero ¿cuál es el afuera y cuál es el tema acá de esto? Entonces, estas dos cosas están un poco en la base de esta operación de un mercado reciclado y transformado en centro cultural, en la que sobre la medianera quedaba un margen de 8 metros, entonces se hace un edificio que con cavidades y convexidades va generando unas tensiones con el edificio histórico, que es una especie de Crystal Palace, ¿eh? O sea, digo, como nosotros no tenemos Crystal Palace, bueno, tenemos esto, ¿no? Cada uno tiene su Crystal Palace, la Saint-Chapelle de cada uno es distinta, ¿eh? Bueno, ¿y por qué no? Uno la tiene de una forma en Devoto y otro la tiene de otra forma en Tandil y otro lo tiene de otra forma en Córdoba. Entonces, el reciclado de este edificio y la transformación de esto en un centro de participación comunal que nunca fue entendido y se transformó en centro cultural. Entonces, quedó siempre como centro cultural, ¿eh? Pero pretendía ser eso, una descentralización del municipio. Claro que en ese momento lo único que se me ocurría era rehusar cosas que existían, que eran estos mercados totalmente desactivados, que no funcionaban más. Entonces se me ocurrió pensarlo como eso. Pero por cierto, el programa político no estaba dado para eso, entonces no se podía entender. En los años 80, esto como centro de participación comunal era una declaración democrática contrapuesta con la realidad, ¿eh?
Bueno, esta son la parte del bar y la zona de administración. Y este es un cuadro de Piero della Francesca, atribuido a Piero della Francesca, que está en Urbino, que se llama La Città Ideale, y que en alguna medida está en la base de esta obra, que es la Plaza España, en la que un grupo de escultores me buscó para hacer la arquitectura de ellos, ¿eh? O sea, para darle cabida a 8 escultores que iban a hacer una plaza, iban a hacer un monumento en la plaza. Entonces los convencí a los españoles y a los escultores que hiciéramos una plaza monumental y no un monumento en la plaza. Y esto se hizo a través de 2 cuadrados inscriptos uno dentro del otro, que en ese punto de la ciudad de Córdoba es el único lugar donde existen diagonales y bulevares, y viene el sistema del Damero y las diagonales del siglo XIX. Entonces, las diagonales del siglo XIX salen del Parque Sarmiento, que es una operación de parque hecha por Táis, de la cual no queda rastro, digamos, de la presencia de Táis, ¿eh? O sea, como le va a pasar acá en cualquier minuto, entre el loteo, los hiperloteos que se han hecho en el parque de Táis, que quedan fragmentos nada más de parque. O sea, cuando uno mira esto, si se levanta Táis, nos mata a todos, ¿eh? Bueno, entonces la idea fue, digamos, hacer una especie de articulador entre el parque y la ciudad, o sea, que fuera puerta de la ciudad y puerta del parque. Entonces tenía que conciliarse los 2 órdenes, la naturaleza y la geometría. Y este cuadrado inscrito dentro de otro cuadrado un poco alude, te digo, a la geometría del Islam, ¿eh? O sea, el Islam fue uno de los grandes factores civilizadores de España y de toda Europa, ¿eh? Hay que tener en cuenta que justamente los reinos castellanos, aragoneses y demás no tenían ninguna consistencia, digamos, desde el punto de vista cultural. Era el reino de Andalucía, no sé cómo se llamaría, donde verdaderamente estaba Averroes, Avicennas, todas las grandes figuras, o sea, la cultura estaba en el mundo musulmán, que por otro lado, el sur de España, donde justamente habían traído los grandes, por donde los árabes van a ocupar las tierras de la Magna Grecia, o sea, van a ocupar todas las tierras que fueron ocupadas por Zenón de Elea, por Heráclito, o sea, toda la obra importantísima de los griegos del siglo III antes de Jesucristo, de todos estos grandes filósofos griegos, en realidad quien los recupera son los árabes, ¿eh? Y son los que los transmiten a Occidente. O sea, el primero que va a traducir luego Aristóteles es Santo Tomás de Aquino, y Santo Tomás de Aquino, ¿de dónde la toma? Del mundo islámico. O sea, que son Entonces, este gesto, digamos, hacia la geometría del lugar, pero al mismo tiempo hacia la historia de España, que pretende sintetizar esto a través del cuadrado dentro del cuadrado, que tiene que ver bueno, me interesa la cultura islámica, está un poco en esta cosa, ¿no? Esa era la plaza cuando estaba recién formada, y esta es un poco la plaza ahora. O sea, se robaron todos los canichas, ¿eh? Como corresponde en un país en el que único que progresa es el atraso. Se robaron todos los picos, ¿eh? Y no pusieron ningún pico plástico. Se pueden encargar de fundir, se pueden hacer picos plásticos, ¿eh? Cuesta 3,50 mangos, supongo. En algún momento les voy a hacer la donación, pero no sé a quién, ¿eh? Porque ahora tenemos, así como tuvimos 16 años de gobiernos muy buenos municipales, paso el chivo, eran gobiernos radicales, ¿eh? Ahora tenemos 8 años de gobiernos, no se sabe qué son, porque nacen así. Además, uno fue de la UCD, ¿eh? O sea, de Camerat, ¿eh? Un ladero de Menem, o sea que, bueno, así como privatizó todas las telecomunicaciones y qué sé yo, bueno, Córdoba privatizó el municipio, más o menos. Entonces no pasó nada, no se pudo hacer nada, y esto sigue sin estas cortinas de agua, ¿eh? Bueno, esto es la ciudad fantástica cuando aparecen los jacarandáes, ¿eh? Que trajo Táis, ¿eh? También los trajo Táis a Córdoba, ¿eh? O sea, los lapachos, los jacarandáes. Esta popularización y difusión de la cultura paisajística que hizo Táis en Mendoza, en todas partes, fue producto de este francés notable, o sea, un tipo como Táis, que fue capaz de hacer los parques de Mendoza, el parque de Córdoba, el parque de Tucumán, el parque de Buenos Aires, todos estos. Pero además de haber adoptado
y nacionalizado la cultura de los jacarandáes, los lapachos, las tipas, todas estas cosas que todos damos por descontadas y que están en nuestra ciudad, ¿eh? Entonces, estas son las posiciones de las esculturas, de los escultores que fueron ejecutando cada uno un muro de estos, ¿eh? Un muro y una puerta, ¿eh? Las puertas están ejecutadas por distintos escultores. Esta es la recuperación del río, el punto de partida de la recuperación del río, y este es el punto de comienzo de esta operación del río, en el que pudimos hacer un convenio con Hidráulica de la provincia, por el cual la tenencia era de Hidráulica, pero las posibilidades de parquizarlo nos lo otorgaban, ¿eh? Como consecuencia de eso se comenzó esta operación de recuperación, que luego llevó a 15 kilómetros de parque. Son todos estos parques que están alrededor, ¿eh? Esta parte la hizo otro arquitecto que se llama Irosa, ¿eh? Que fue un arquitecto de la gestión de Mestre, muy sólido, un buen arquitecto y buena persona y buen secretario, ¿eh? O sea que esta isla es obra de él, ¿eh? Lo estoy mostrando a título nada más de que recuperaron un río en su estado natural, ¿eh? Ese fue el programa. Bueno, hay algunas torres y demás que estoy terminando en este momento y algunas que hice. Esta fue la primera operación de centros de participación comunal, en la que era un edificio